Gregorio Hernández de Solagrovenca y distribuidores de Cuajos Vixa. También a continuación, después de José Gregorio, va a participar Giancarlos Mexa Pesa de Industrias Benelácteos y finalmente Wilfrido Briñes, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y miembro de la directiva de UGA LAT, Ganaderos del Laberinto. Entonces la modalidad va a ser la siguiente. Cada uno de ellos va a tener un momento de presentación, unos breves minutos, donde van a exponer sus temas, sus experiencias, para hablarnos de ese tema, pasado, presente y futuro, de la industria quesera zuliana. Una vez que ellos finalicen, vamos a tener unos momentos donde podemos compartir y le vamos a tener oportunidad de que ustedes puedan hacer sus preguntas para que se haga un conversatorio de manera ordenada y sin que haya nadie que se sienta excluido, sino al contrario, todo el que quiera participar pues va a estar abierto a que eso se haga. ¿Tenías alguna señal? No, el que va llegando se va incorporando, ya estamos la gente está acá, vamos a dar inicio, vamos a comenzar entonces como habíamos quedado, con el profesor Briñes, va de inicio, abre la presentación, profesor, su tiempo y su micrófono. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo creo que en principio estaba haciendo falta un evento como este. Estaba haciendo falta. Las previsiones de Fegalago y de la Gobernación del Estado Zulia, la Gobernación del Estado Zulia y Fegalago, pues en ese orden, ¿verdad? Pensábamos que el espacio era suficiente, pues ya hoy pudimos palpar que es insuficiente. Y es insuficiente por una cosa muy sencilla. El primer estado productor de leche a nivel nacional es el estado Zulia. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Y en el Zulia somos la pepa del queso, como lo dijo el gobernador. No hay para dónde coger. Aquí no hay para dónde coger, hermano. Y no hay para dónde coger porque yo quería, bueno, como hablar un poco de lo que era el pasado de la producción de quesos en Venezuela y en el Zulia en particular. Si nos remontamos un poco a la historia, yo a mis estudiantes les enseñaba en una cátedra que yo dicto en la Universidad del Zulia. Yo soy de profesión médico veterinario, pero mi formación es en tecnología de alimentos. Soy tecnólogo de alimentos, graduado en Europa, en un doctorado, y me he formado siempre en la parte de lácteos. La experiencia que he tenido en 30 años ha sido en la parte de lácteos. Bueno, y yo le decía a mis estudiantes, bueno, hace 3000 años, o sea, había forma de demostrar, ¿verdad?, por pinturas rupestres en cuevas, escritos, etcétera. 3000 años se conoce de la producción de queso, hace 3000 años. Pero recientemente resulta que unos estudios y unas excavaciones que se estaban haciendo en Egipto, ¿verdad? Y tengo aquí la nota, por eso tengo aquí el teléfono, porque la tecnología uno la usa para eso, ¿ya? Resulta que unas excavaciones que estaban haciendo en Egipto descubren una tumba de un faraón, y en esa tumba de ese faraón consiguen unos envases hechos en barro con una masa blanquecina en el interior. Esa masa blanquecina la llevan a estudios por cromatografía de gases, cromatografía, etcétera, y determinan que corresponden a proteínas de la leche que quedan en el queso después de la coagulación. En otras palabras, eso era queso. Eso era un queso. Y cuando data la fecha, estamos hablando de 9 a 10.000 años antes de Jesucristo. 9.000 a 10.000 años antes de Jesucristo. O sea que las civilizaciones antiguas, muy antiguas, mucho más allá de los egipcios, ya producían queso. Está datado, está confirmado, está publicado en revistas indexadas a nivel mundial. O sea que eso ya está demostrado, no lo estoy diciendo yo. Está publicado, corroborado y certificado. Cuando hablamos entonces del origen del queso, estamos hablando de 9.000 o 10.000 años del origen del queso.
a lo mejor los primeros que dieron origen al queso lo hicieron de forma accidental. Accidental. ¿Por qué? Porque hacían grandes travesías, eran nómadas muchas veces, esas tribus eran nómadas, y hacían grandes travesías, y en el momento que domestican los animales, primero con las cabras y las ovejas y luego con las vacas, ellos ordeñaban las vacas y las cabras y incluían la leche en odres. Odres eran envases hechos de vísceras, en este caso de estómagos, de las vacas, de las cabras, de los cerdos, etcétera, y allí colocaban la leche, y en esa grande travesía, con las enzimas, que José Gregorio le hablaba un poco ahora de lo que es el cuajo, ya las enzimas que habían en esos estómagos, pues entonces se producía un queso de forma artesanal, sin saberlo, y las personas consumían ese producto fermentado, que era una leche fermentada tipo queso, desde la antigüedad. O sea que la data exacta, fecha exacta, no la tenemos. Pero le estoy diciendo que estamos hablando de hace mucho tiempo, como los cuentos de Walt Disney, ¿no? Desde hace mucho tiempo. De modo tal que el queso se puede decir que es el producto lácteo, ¿verdad?, de más larga data o más antiguo. Después seguido del yogur después. Pero el queso es el más antiguo, de queso zuliano, ¿verdad? Con el asentamiento ya de la ciudad de Maracaibo, ¿verdad?, en sus dos fundaciones, que yo no soy historiador, quizás alguien sepa más historia de Maracaibo que yo, pero Maracaibo tuvo dos fundaciones, ya se comenzó a desarrollar la ciudad de Maracaibo, y después, un siglo después, el sur del lago. Y Maracaibo, ¿verdad?, y el sur del lago tenían un intercambio comercial muy importante. Y en las piraguas, ¿verdad?, o en esas barcas se traían productos del sur del lago. Del lago, exactamente, de la gaita. Y se traían productos, y entre esos productos se traían queso. Y en las zonas aledañas a Maracaibo también producían queso. Quesos artesanales, fabricados con leche cruda, principalmente leche cruda de vaca. Ya a principios de 1900, finales de 1800, hay ya una cultura de consumo de queso en Maracaibo. Ya es por eso que el gobernador ahorita lo dijo en su intervención: nosotros somos la pepa del queso. Somos la pepa del queso. Y no porque yo sea zuliano, ya soy zuliano, quizás adoptado maracucho, pero no soy maracucho porque yo soy nacido y criado en el municipio de Jesús Enrique Lozada, pero ya tengo muchos años en Maracaibo. Podemos ver que como se come queso en Maracaibo, no se come en ninguna parte de Venezuela. Y no es de jactarnos nosotros de decir que somos la pepa del queso, no, es que de hecho lo somos. La cantidad de queso que producimos en Maracaibo, ¿ya? La variedad de tipos de queso que producimos en Maracaibo, prácticamente en forma artesanal y semi-artesanal o semi-industrial, no se produce en ninguna parte de Venezuela. O sea, incluyendo lo que es sur del lago, que pertenece al estado Zulia, y todo el estado Zulia, ¿ya? Eso en cuanto a hablar un poco de historia, ¿no?, de lo que es el consumo de queso. Cuando hablamos de producción también, hablamos de que en Venezuela exactamente no sabemos, porque hay una cosa que se llama Instituto Nacional de Estadística, INE, no sé si lo han escuchado. Yo los invito que hoy, a partir de hoy, ustedes entren www.ine.com.be y van a buscar estadísticas sobre producción de alimentos en Venezuela. No existen, no hay. Hay estadísticas de divorcio, el número de nacimiento, ¿verdad?, concentraciones de partidos políticos, etcétera, ¿ya? Pero estadísticas sobre producción y consumo de alimentos no hay, no existen. Entonces nos tenemos que remitir a lo que dicen expertos, a lo que dicen asociaciones, agrupaciones, federaciones, etcétera. Entonces, cuando hablamos de producción de leche a nivel nacional, si vamos a Cabilá, la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, ellos hablan entre 5,5 millones y 6 millones de litros al día. Pero que arriman a la industria. Exactamente.
o la industria que podemos datar, no al pequeño productor que recoge leche en una moto, hace una mozzarella, con el suero hace una ricota y la vende. Ese no entra en esa estadística. Y Fegalago, si Fegalago está hablando de que, perdón, Fegalago habla de que en Venezuela se producen entre 4 millones y Fedenaga hablan de entre 4 millones y medio y 5 millones de litros de leche por día. Bueno, miren, la mitad de esa leche, la mitad es producida en el estado Zulia, alrededor del 50%. Yo digo alrededor, yo estoy seguro que es más, pero no vamos a ir susceptibilidades aquí, no vaya a haber alguien aquí de Apure o de Guárico, ¿ya? O de Lara, o de Barinas, y vaya a decir, eso no es así, doctor. Pero eso no lo sabe nadie. Pero sí sabemos que es alrededor del 50% y un poco más. Se produce en el estado Zulia. O sea que si hablamos de números, estamos hablando aproximadamente de 2 millones y medio de litros a 3 millones de litros de leche que se procesan o que se producen, perdón, en el estado Zulia. Seguimos con las estadísticas. De ese 3 millones de litros que se producen en el estado Zulia, entre el 85, escúchese bien, y el 90% se dedica a la producción de quesos. Y esto es una muestra, ¿ya? Esto es una muestra. Y en los últimos años esa tendencia ha ido aumentando. Tiene varios factores económicos que los podemos conversar, pero que realmente no son temas de este conversatorio. Exacto. Entonces, estamos hablando que aproximadamente 2.500.000 litros de leche se procesan en el estado Zulia a nivel de plantas queseras, industriales, semi-industriales y artesanales. Por ahí andamos, un poco más, un poco menos. Por supuesto, eso da origen a esto que estamos viendo aquí, una gran producción de queso, una gran variedad de productos, principalmente quesos frescos, porque en el estado Zulia hay sus excepciones, como no voy a nombrar empresas, pero por ejemplo la empresa que está allá en la esquina, ¿verdad? Una gran empresa, produce quesos madurados. Y puede ver que aquí quizás haya 2 o 3 más empresas que los quesos que producen, una pequeña porción sean quesos madurados, pero la gran mayoría son quesos frescos. ¿Ya? También que, como dice José Gregorio, o sea, vamos a ver, ¿cuál es la situación socioeconómica de los venezolanos en este momento? Yo voy a hablar por mí. Yo soy profesor universitario en la Universidad del Zulia, con 32 años de servicio, graduado de médico veterinario, con una maestría en tecnología de los alimentos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, con una maestría en tecnología de los alimentos en la Universidad Autónoma de Barcelona, con una especialización en alimentos en la Universidad Autónoma de Barcelona, con un diploma de estudios avanzados en nutrición y bromatología en Europa y con un doctorado en alimentos. Y mi sueldo mensual son 1.500 bolívares. Esa es la situación económica del sector público venezolano actualmente. Eso se traduce lamentablemente en que no hay poder adquisitivo, o el que el poder adquisitivo del venezolano se ha reducido bastante. Entonces, eso también lo conoce la industria, José Gregorio. Entonces la industria no puede producir un queso madurado que tiene un precio muy alto porque el segmento de mercado de esos quesos es muy pequeño actualmente en el país. Es muy pequeño. Entonces, eso explica, indudablemente, eso explica que la mayor parte de los quesos que se procesan en las plantas industriales, semi-industriales y artesanales son quesos frescos. Esa es la explicación actual. Una situación de tipo económica. Además de que eso tiene una alta rotación, una rotación diaria, y hay un retorno inmediato al que procesa la leche. Porque al productor también hay que pagarle la leche. Y hay una cosa, la única cosa buena que está pasando ahorita, digo yo,
en el sector agropecuario, que tenemos el precio de la leche más caro actualmente en Latinoamérica. ¿Ya? Por ejemplo, yo también soy productor agropecuario y estoy cobrando mi leche a .52 centavos de dólar actualmente. Leche caliente. Fría debe estar en el orden de los 60 centavos de dólar. 60 centavos de dólar. O sea, eso es algo bueno que está pasando. ¿Ya? Y eso está impulsando a la industria quesera, está impulsando al sector ganadero. ¿Ya? Pero el precio de la leche también en Venezuela es un reflejo de la situación económica del país. Y es un reflejo de la escasez de producción. Porque aun cuando tenemos esos precios, ¿verdad? Tenemos esos precios. Si revisamos el consumo per cápita, que ahí quería ir, de leche actualmente por venezolano, estamos por debajo de cualquier país en América, escúchese bien, en América, incluyendo Centroamérica, Suramérica y Norteamérica. El consumo de productos lácteos o de leche recomendado por la FAO como mínimo por año son 120 litros o 120 kilos de productos lácteos al año. Y Venezuela está en el orden entre los 45 y 50, exactamente no sabemos, de productos lácteos persona año. Porque, como les digo, hay muchas estadísticas que no las conocemos, que no las sabemos, o sea, son estimaciones que hace la FAO. ¿Ya? Entonces, toda esta situación, ¿verdad?, ha hecho entonces que la industria nuestra tenga este comportamiento en los últimos 5 años. Producir productos de muy buena calidad, porque son productos buenos, pero se ha enfocado entonces en producir productos queseros, frescos, que tengan un alto retorno, o tengan una velocidad de retorno rápida, porque no es igual tener madurando en cava 15.000 kilos de queso o 20.000 kilos de queso para venderlo en 3 meses cuando yo tengo que pagarle al productor toda la semana. ¿Ya? Y sin organismos de financiamiento ni bancos que me financien para yo poder financiar esa producción de queso madurado, pues entonces no lo puedo hacer. Tendría que tener un músculo económico muy Un músculo económico demasiado fuerte. Exactamente. ¿Ya? Exactamente, de evaluación. Hay muchos factores que podemos hablar aquí. Bueno, eso es a medias, porque si yo dolarizo mi queso allí, pero lamentablemente, para los que no lo sepan, yo tampoco soy economista, pero la inflación en dólares el año pasado en Venezuela fue del 50%. O sea que, aun cuando venda su queso en dólares y lo tase en dólares, si lo tiene 3 meses en cava, divida 50 entre 12 y eso lo multiplica por 3 y sabe cuánto está perdiendo a diario. ¿Ya? Entonces, todos esos factores hacen que tengamos este reflejo el día de hoy. Bueno, yo voy a dejar en el uso de la palabra a Giancarlo Mesa Pesa. No quiero hacerlos cansón en la intervención, y si en algún momento yo tengo que intervenir para redondear algún aspecto, pues con mucho gusto voy a intervenir. Giancarlo. Muchas gracias, buenas tardes a todos por haber venido a este conversatorio. Lo más importante, yo felicito a los organizadores de este evento, porque esto lo intentó hacer mi papá por muchos años, toda la vida. Mi papá intentó reunir a los queseros del Zulia, no simplemente para hablar de precios, sino para hacer entender de que el Zulia siempre ha sido una potencia para Venezuela sobre el tema del queso, sobre el tema lácteo, sobre el tema de la carne, porque no solamente podemos hablar del queso, sino todo lo que deriva de parte de él. Si bien sabemos todos que estuvimos muy golpeados ahorita, sobre todo el Zulia, con el tema de la ganadería, pero sí, ya como tú dices, profesor, en este tema de que ya el precio tiene un precio internacional, creo que le quedamos hasta cortos, ¿no? Porque tenemos un precio ya mucho más que internacional, ya podemos competir ya con los países desarrollados. Entonces eso ha animado y ha garantizado al ganadero después poder volver a hacer y poder volver a construir sus fincas poco a poco, porque eso es un tema de mucho trabajo, pero sí la producción de leche ha estado en crecimiento, y eso no es algo oculto para todos, ¿no? Gracias a Dios eso ha estado encaminando cada vez más. Pero sí es importante que nos reunamos como quesera, no simplemente para hablar de precio, o porque el mío es más importante que el tuyo, o el mío es más caro o más barato, como lo haces tú o como lo hago yo, que era lo que antes se hablaba. Aquí lo que hay que decirles es que nosotros, el Zulia, pues, y gracias al gobernador,
que sea el vocero de nosotros, como zuliano, lleve esto quizás un poquitico más arriba para que se den cuenta de que verdad de alguna manera necesitamos todo el apoyo porque venimos muy golpeados. Yo les voy a hablar de una fábrica. Nosotros tenemos una fábrica que tiene 52 años en el mercado. Estuvieron mis abuelos, estuvieron mis padres, estamos nosotros, mis hermanos, yo, y ahorita están mis hijos, nuestros hijos, y eso para nosotros quiere decir de que de la manera que lo hemos hecho bien. Y abierto siempre para todo el apoyo y para todas las personas que nos pregunten. Nosotros no tenemos un escudo, nosotros somos abiertos para todas las posibilidades y poder ayudar al que quiera, y simplemente, de hecho, lo bueno de estos conversatorios es que hay inquietudes que nosotros podemos, de alguna manera, con un pequeño mensaje, podemos abrir una carta que quizás, o un libro que estaba realmente cerrado, ¿no? La historia del queso es muy grande, ya el profesor la contó. No es necesario que yo hable mucho de eso, pero sí es algo muy importante, profesor, que nosotros tenemos en el Zulia, algo muy importante, que nosotros realmente el queso de mano, el queso tiene muchas historias, ancestro, pasado, muchos años, pero el queso de mano es el único queso que es zuliano. El primer queso que se hizo como queso de mano se hizo aquí, en el Zulia. Y no tanto eso, que se consume a diario. Y es uno de los quesos ahorita más consumidos con el tema de la comida de calle, porque eso es muy importante también que tomemos ahí, por eso se hizo ese queso, ¿no? Ese queso comenzó es porque aquí empezaron las comidas de calle, que también fueron comidas hechas, traídas por extranjeros. Para nadie es oculto que los primeros panes de pernil y de queso de mano se comían en la Plaza de la República. En la plaza en la Iriomara fue el queso, el pancito con queso de mano, pero se comía mucho el pan con pernil y queso, y ese pan de pernil y queso lo hicieron la mayoría de los italianos. Mi papá es italiano, y una de las cosas que mi papá empezó a hacer en Venezuela cuando llegó, con las manos prácticamente en los bolsillos, sin nada, fue panes de pernil y queso. Y después se dio cuenta de que la manera como yo hice el queso artesanal, ahorita allí en una mesa, que gracias a Dios pues tuve que tener el honor de hacérselo para todos ustedes, esa fue la manera de que mi papá comenzó a hacer queso en el patio de la casa. Ahí yo no oculté nada, eso está totalmente el proceso hecho lo más artesanal posible. Eso tiene un gusto y un sabor indiscutible. Por eso que el queso zuliano es el mejor queso de Venezuela, eso lo podemos decir donde quiera. Y no porque tengamos, aparte de tener buenos queseros, es porque nosotros tenemos una región que tiene un privilegio en toda Venezuela, que es lo que es la leche del Zulia. Cuando le hablo de la leche del Zulia, la mejor no es de Santa Bárbara, es de Perijá hacia Maracaibo. Ese trópico que nosotros tenemos ahí y ese sabor que da ese queso es indiscutible. No tiene comparación con cualquier otro tipo de queso que hagan en cualquier parte de Venezuela. Es porque ese trópico, esas tierras que tenemos nosotros ahí son realmente privilegiadas, y el sabor de la leche, aunque ustedes no lo crean, es totalmente distinto. Por eso es ese gusto, ese sabor del queso realmente zuliano, que nos podemos poner las manos en el corazón y decir que el queso zuliano es el mejor. No el mío, ni el de ustedes, ni el del otro, es el zuliano. Muchas gracias. Sí. Te escucho. Sí, tiene que ver. Raza, topografía, clima, eso se llama en otras partes del mundo denominación de origen. Ninguna leche va a ser igual a esa de esa zona. Va a tener unas características de sabor, olor, color. Y comportamiento durante el proceso también es diferente. Los animales que se tienen de allí son unas razas específicas, un caldo bovino, con una particularidad. Por eso es que a nosotros nuestro queso es totalmente diferente a los demás. También por cuestiones de cultura. Vamos a dejarle de una vez el uso del micrófono a José Gregorio porque ya veo que la gente quiere participar. Sí,
Utiliza el micrófono, no tienes nada contra la tecnología. Disculpe. Mi nombre es José Gregorio Hernández. Sí. Mi nombre es José Gregorio Hernández. Yo siempre he hablado muy duro. Soy zootecnista, egresado del IUT. Estudié con Fito, en Wilfredo Briñez, disculpen por el profesor. Fuimos amigos, muy amigos. Todos los artistas tenemos nombre artístico. Sí, todos los artistas tenemos nombre artístico. Fuimos muy amigos cuando estudiamos veterinaria. En una huelga me salí y me gradué en el IUT. De allí siempre estuve con pretensiones de estar en la parte láctea. Y hace 25 años, en el mes de abril, cumplo en el mundo lácteo. Yo siempre he vendido enzimas coagulantes. Antes se vendían de una forma totalmente diferente ahora. La tecnología ha cambiado y es para eso, para utilizarla. El venezolano siempre ha sido muy rudo, muy duro para los cambios. Y aquí hay un ejemplo de esto, ya les voy a comentar. Cuando a veces yo voy a las exposiciones y a mí me dicen que yo tengo que utilizar cuajo desacado del cuajar de los animales, de cabra, de cochino o de cerdo o de vaca, que se utilizaba anteriormente y se metían en una salmuera y de allí agarraban una cantidad X para hacer el queso. Yo siempre he sido contrario a eso, porque la tecnología se hizo para utilizarla. Entonces yo le digo, señor, mire, usted allá afuera debe tener un carro de mula y no debe tener aire acondicionado y tampoco debe tener ni siquiera una cama, debe tener una hamaca y no debe tener luz, porque si la tecnología está allí, usted utilícela. Esas enzimas coagulantes tenían una alta carga bacteriana y una vida útil que le mermaba al queso una cantidad. Hablemos un poquito de historia, yo no me voy a ir tan atrás, hasta 3000 años. Y voy a hablar de lo mío, que son las enzimas. Yo he representado 5 marcas de cuajo diferentes. Aquí están uno de mis clientes de hace 20 y pico de años, son los Mesa Pesa, ellos pueden dar fe de ello, son mis amigos, además de ser mis clientes, son mis amigos. El uso de las enzimas coagulantes en la ganadería es para utilizarla para hacer queso. Hay otras enzimas que se utilizan con otros fines. Pero hacer el buen uso de esas enzimas es importante, porque no todo es la variable cuajo, es la variable leche, la que vamos a hablar un poquito. El humano es el único ser que después de adulto toma leche y toma para alimentarse. No hay otro. Después del destete, ninguno va a tomar leche por medidas de alimentación. Y las culturas que entraron a Venezuela nos ayudaron mucho con la alimentación que hay en esta zona y también lo socioeconómico. Nosotros teníamos un target, un bolsillo muy abultado que podíamos gastar en quesos amarillos o quesos madurados, que en este momento no podemos hacer. Y por eso es que hay una serie de quesos que están en el mercado tratando de ser económicos para que les sea atractivo a aquellas personas que en el bolsillo no pueden alcanzar. ¿Qué es lo que pasa? Que el venezolano quedó con el buen comer, con el buen sabor, con el buen alimento, que es el queso, que es el mejor acompañante que hay. Usted puede comer pan con queso, bien, arepa con queso, yuca con queso, plátano con queso. Todo combina perfectamente con queso. Sopa con queso. O sea, el queso es muy buen acompañante y es muy buen alimento, muy buen alimento. Es completo, tiene de todo, tiene proteína, tiene minerales, tiene carbohidratos, tiene de todo. Por ser como es, el queso en nuestra región marca pauta encima de Venezuela y marca pauta hasta afuera. Cuando usted le dice que hay un queso venezolano y si usted le dice que es del Zulia, la persona hace como un hincapié porque saben que nosotros somos de buen comer queso. Ni siquiera nuestros primos, porque no nos dicen que Colombia es hermana de Venezuela, entonces nuestros primos comen tan buen queso como nosotros. Ni Centroamérica, porque no tenían el poder adquisitivo que tenemos nosotros, porque el petróleo nos ayudó mucho. Esa llegada de las culturas europeas
esas culturas europeas nos ayudaron a nosotros a que nos amoldáramos a algunas cosas que se hacen por lo menos en Italia. Flor di latte, ¿no? El que nosotros llamamos mozzarella, que no es mozzarella, la mozzarella allá se hace de búfala, y la de vaca se llama flor di latte. Y nosotros, la mozzarella nuestra es una de las mejores de Venezuela, y es por eso, porque aquí se asentaron muchos italianos. Y los venezolanos aprendieron mucho de eso, los zulianos. Nuestro queso semiduro o escurrido es mejor que cualquier otro queso de cualquier otra región. Y no es porque lo diga yo, es porque marca la pauta en Caracas. Que no, la mayoría de los quesos o la leche que tiene el Zulia, que dijo Fito, llega a los mercados de las grandes ciudades, Barquisimeto, Valencia y Caracas. Y es más apetecible el queso que viene de esa ciudad, de Maracaibo, que los que vengan de Barinas o los que vengan del centro. Hace 24 años. Son las mismas tablas de hace 60 años, se puede imaginar. Las mismas tablas de hace 60 años. O sea, esas tablas están curadas con unas bacterias específicas que están allí en el ambiente y que le dan el sabor característico, que es el queso ese pequeño que ustedes se recuerdan que era madurado, que venía del guayabo. Ese es Vital Queso ahora. Y así también los Mesapesa en su planta, o Benelácteo, Lácteo Zulia, las plantas que están acá en el Zulia, que hacen su buen queso, tienen un microclima específico. ¿A dónde debemos de ir? A proteger el bien común, como lo dijo el gobernador, yo lo estaba oyendo. A que tengamos las normas sanitarias como debe ser, regirnos por ellas, hacer un queso de calidad para que sea de exportación. Claro. Entonces vamos a quedar encerrados, donde no vamos a poder, como pasó, amigo, en su momento con el queso Palmita, que fue un error, que tenía unas ciertas bacterias que no quiero decir, que no podían salir de Venezuela. ¿Por qué? Porque no era un queso pasteurizado, era un queso fresco, de leche cruda, con unas bacterias que no eran banales y que hacían un determinado hueco porque hacía gas. En este momento se ha tornado totalmente diferente. Tenemos un queso que está pasteurizado con unas bacterias específicas que hacen gas, pero con un leve cambio. Para no cansarlo, porque tardaríamos horas y horas, días y días hablando de queso, porque es un tema tan extenso. La variable leche es tan grande. Los quesos son tantos, en fresco, semifresco, semicurado, madurado, pastelada, no pastelada, palmitas, no palmitas, bueno, en fin. Hay tanto donde apuntar que yo preferiría que habláramos de las preguntas que tengan que hacer, porque si no, aquí pasamos toda la tarde y podemos hablar el tema 1000 veces. No, es muy difícil hacer queso mozzarella a partir de cabra o de oveja. Sí se han hecho, no es que no se hacen, es difícil, pero no imposible. Es también por el comportamiento que tiene la leche, que la leche, la grasa que tiene, pues no ayuda. No nos ayuda porque es una grasa mucho más digerible, el glóbulo es mucho más pequeño microscópicamente y entonces por eso es que no se hace. Bueno, yo simplemente decirle que vamos a ir ya cerrando. Tenemos una actividad más tarde que es el concurso. Tenemos un concurso de queso. Ya, y vamos entonces a darle oportunidad a ustedes para que puedan intervenir y para que puedan preguntar. Vamos a ir con orden, sí.
Después de este conversatorio viene una conferencia bien importante de los resultados de las encuestas que se hacen semanalmente para conocer precios de leche fría y caliente y quesos. Bien importante, un registro histórico de todo un año y que nos interesa saber y conocer, porque mientras más informados estamos, mejores decisiones podemos tomar. José. Hola, buenas tardes. Desde Fegalago, ¿cómo ven las políticas o medidas a tomar para lograr certificar el ganado venezolano de fiebre aftosa, que es una limitante que tienen los quesos venezolanos para exportación, en el cual prácticamente, se han logrado exportación certificada de búfala, ¿no? Que no sufre de esta enfermedad. Y la otra pregunta era, sobre todo en Centroamérica, por tema de poder adquisitivo, se ha visto mucho lo que son productos lácteos extendidos, ¿no? Sobre todo con los almidones, ¿no? Que te permiten extender las cuajadas al doble o hasta en mayor cantidad. No sé si por el tema de poder adquisitivo, ¿cómo ven ustedes si eso pudiera ser a mediano plazo una realidad aquí en Venezuela con nuestra situación económica? Bueno, yo voy aquí tenemos un miembro importante de la directiva de Fegalago, quizás él pueda ahondar un poco más. Yo voy a hablar de lo poco que sé. Soy miembro también participo en la FUNVESA, que es el organismo que actualmente, conjuntamente con la Federación y las asociaciones de ganaderos y el INSAI, está llevando el programa de erradicación de fiebre aftosa a nivel nacional, que está proyectado en 5 años. Acabamos de terminar actualmente, hace una semana atrás, 2 semanas y media, el segundo ciclo de vacunación de fiebre aftosa. En Latinoamérica, actualmente Venezuela es prácticamente el único país que tiene fiebre aftosa actualmente. Por lo tanto, eso, mientras no logremos erradicar la fiebre aftosa, no vamos a poder exportar. Exportaremos por los caminos verdes, pues, pero por las vías normales, eso tiene que ir en paralelo a la mejora de la calidad de los quesos en cuanto al punto de vista micrológico, no organoléptico. Entiéndase, en sabor, color, ¿verdad? Textura, aroma, nuestros quesos son insuperables, pero tenemos una limitante, que es la limitante del análisis microbiológico, que tenemos que cumplir para poder hacer productos de exportación. Mientras no logremos porcentajes de cobertura que estén alrededor del 90% de vacunación, no vamos a poder salir de este problema que tenemos nosotros, que es la fiebre aftosa. Aunque se está proyectando, hay que esperar las estadísticas que va a sacar muy prontamente el INSAI, que es los que deben dar esas estadísticas, el ente que da las estadísticas sobre el porcentaje de vacunación que tuvimos ahorita en el segundo ciclo. Hasta donde yo entiendo y por lo que he escuchado con amigos del INSAI, aparentemente superamos el porcentaje que tuvimos en el ciclo pasado, pero que aún no cubrimos lo mínimo para poder llegar a nosotros decir que podemos salir de la fiebre aftosa. Eso en cuanto a eso. De todos modos, aquí tenemos al amigo Chelino de Fegalago, que quizás él pueda decir algo más sobre el tema de la fiebre aftosa. Chelino. Sí, buenas tardes. José Luis Borges. Soy tesorero de FUNVESA en el Zulia. FUNVESA, la institución que se creó, FEDENAGA, con BECAR y con FAGAN. Se crea porque buscando una fusión de lo que sea el gremio en general, que estaba partidizado, algunos estaban más que todo con el ala de gobierno y otros con el ala del sector privado. La gente de Panastosa nos exigió que hiciéramos esta alianza para los programas poderlos desarrollar bajo FUNVESA. Hace un año FUNVESA ya tiene listo lo que son los, ¿cómo se dice?, estatutos y convenios listos para ejecutar todo lo que es el programa para todo lo que es las campañas de vacunación. Esa función le correspondería a FUNVESA como institución, quedaría el INSAI, que antes tenía que hacerlo, quedaría solo fiscalizando. Pero señores, todavía estamos en ese tortuoso camino. El INSAI no ha dado brazo a torcer, ha sido muy difícil superar todo ese entramado que hay ahí en el INSAI, sobre todo central, que es el que dirige todas las políticas. Ellos prácticamente vieron en el guiado
una solución a lo que fue mantener toda esa estructura de ellos, ¿entiendes? Cobrando esos certificados y esas cuestiones para beneficios personales de sus funcionarios. Yo lo digo a calzón quitado porque yo soy la voz de los productores. Nosotros hemos tratado de que ya eso cese y que el gobierno dé las líneas para que se cumpla bien en los planes sanitarios y podamos en 3, 4 años estar libres de fiebre aftosa. Pero cuando vemos las políticas del INSAI no concuerdan con lo que debe ser el accionar. Entonces, por parte de los ganaderos estamos dispuestos, pero el gobierno un pasito para adelante y 2 para atrás. Entonces así nos tiene. Cada vez que vamos a las reuniones, muy bonito todo, pero no ejecutan nada. Entonces, bueno, no hay efectividad. Eso vino Panastosa en estos días y yo le dije, muchachos, qué bueno que vinieron. ¿Qué vamos a hacer? Ya traen medidas para que los productores se obliguen a vacunar y para que el INSAI nos dé las líneas como debe ser para que los planes se cumplan, las campañas, porque necesitamos recursos para esas campañas. Necesitamos crear los comités municipales en todos los municipios, los comités para ejercer las vacunaciones, tener los vehículos, tener los vacunadores, todos los recursos, y eso se hace a través de las guías que deben emitirse en los diferentes municipios, cobrando un impuesto parafiscal que permita eso. Bueno, todo eso lo tienen trancadito, o sea, nada, no hay las líneas que deben venir de la parte de INSAI central. Entonces, bueno, ya llega el momento en que en las reuniones hicimos ese matrimonio de Fumbesa y el matrimonio no funciona. Fíjense cómo es difícil. Cuando uno quiere que se ejecuten los convenios y se ejecuten todos, siempre hay quien eche para atrás las cosas. O sea, es difícil, pero seguimos luchando. En algún momento esto se desenreda y podremos avanzar donde tenemos que ir. No, eso que en Venezuela teníamos antes el problema que no se estaba fabricando la vacuna, dependíamos de las vacunas importadas. Ya se fabrican, ya vienen de Colombia, directo negocio con los laboratorios permisados, eso se superó. Nosotros la vacuna costaba $50 un frasco y ya la tenemos en 16, 20, 22, o sea, ya está accesible, sí, en toda parte, sí, ese no es el problema. Sí, ya lo pasó. Todo el país. El país tiene que ser libre de fiebre aftosa para poder exportar, si no, no vamos a poder exportar. Bueno, lo que decía Borges es lo siguiente, ¿no? Ya todo eso lo hemos superado. En las primeras campañas teníamos problemas de vacunas, pero se hizo un convenio con Laboratorios Becol de Colombia y tenemos una vacuna colombiana permisada para uso en el país. Bueno, le estoy haciendo propaganda gratis a Becol, pero Becol no está aquí en Venezuela, pues. Y hay un laboratorio que todo el mundo conoce nacional, ¿verdad? Que es Cala, que fabrica la otra nacional, y tenemos 2 vacunas nacionales que, como dice Borges, están en el orden entre los 20 y $25, pero usted las pueda conseguir. Ya, eso no es problema, porque $25 para un animal que puede costar $3,000 y $1,500 no es nada, una vaca, ¿no? Sí, 12 de 50 dosis. Ese no es el problema, sino que ya les acaba de explicar Borges cuáles son las dificultades con las que se encuentran las asociaciones de ganaderos para poder ejecutar esa campaña y la falta de recursos. Eso en cuanto a eso. En cuanto al problema de los extensores, que era la otra parte de la pregunta, miren, los extensores no es nada nuevo. En Europa se hacen sucedáneos de quesos o quesos con extensores, ¿verdad? Desde hace más de 20 años, que son quesos baratos. Ya de hecho yo, cuando yo regresé al país, y que creyendo en Venezuela, ¿no? En el 2006, estuve 6, 7 años estudiando fuera, y regresé al país, todavía sigo creyendo, porque por algo estoy aquí, si no, no estuviera aquí. Soy de los que aún creen en Venezuela. Ya en Europa nosotros estábamos trabajando con extensores, trabajamos con extensores y producíamos, por ejemplo, una libra de queso en $1, en €1 en esa época. O sea, nada. Pero quesos con extensores estamos hablando. Ya. Bueno, ahorita te vamos a dejar para que vos le expliquéis qué son extensores. Esos extensores está bien, ya tienen muchos años usándose en otras partes, en otros países, pero yo estoy seguro que el venezolano lo castiga. El sabor específico del queso del venezolano no puede ser adulterado.
Eso le voy a decir, depende del extensor, y eso voy a dejar a José Gregorio que usó la palabra. Tranquilo, José, que ya te voy a dar el micrófono. O sea, al venezolano le gusta el queso bueno, a nosotros nos gustan las cosas buenas. Entonces esos quesos con extensores generalmente tienen poco aroma, tienen muy poco sabor, la textura muchas veces queda textura quebradiza, es un queso muy diferente al que nosotros conocemos. ¿Que es barato? Sí, es un queso muy barato. A lo mejor a la situación económica real del venezolano ahorita, a lo mejor pudiéramos sacar un queso, algunas plantas, un queso barato con extensores y se vendería seguramente, pero a costa de calidad en cuanto a aroma, textura y sabor. ¿Ya? Son quesos con extensores y nutricionales, por supuesto, porque la mayoría de los extensores son carbohidratos complejos, son almidones, etcétera, y no son proteínas. Ya, de todo modo, aquí está el experto que puede vender extensores ahorita en Venezuela. No soy tan experto en extensores, ¿no? Pero los extensores son las harinas o féculas. Fécula de maíz, fécula de papa y fécula de yuca, que está ahora muy de moda. ¿Qué es lo que se toma? Quesos que estén procesados, frescos o muy frescos o ya que estén pasados. Estos se funden, se hace una pasta y puede llegar a ser un 50 extensor, un 50 queso. Entonces, usted se está comiendo una papa, un puré que va a ser aromatizado y va a ser saborizado. ¿Qué es lo que pasa? Que va a golpear porque, les vuelvo a decir, económicamente nosotros estábamos con un bolsillo muy bueno, que podíamos comprar cualquier queso. Entonces usted se va a encontrar un queso con un extensor que le puede costar la mitad de lo que le cuesta un queso mozzarella. Entonces, para ahí es a donde vamos, y nosotros no lo conocemos porque eso dista mucho de nosotros, porque estamos acostumbrados a comer un queso de verdad, no un queso extendido. Entonces, en Centroamérica, más del 80% son quesos extendidos, son quesos con almidón de papa modificada, que hacen enlace, que retienen grasa, que retienen agua, que retienen agua. Entonces, bueno, claro, tiene humedad y va a retener agua, eso es una emulsión, él funde y luego entonces yo se lo pongo a cualquiera aquí y ni cuenta se van a dar. Van a partir igual, la textura va a tener igual, posiblemente en el aroma se quede un poco, y si le meten la lupa, ¿cómo se llama? De valor nutritivo, pues no lo va a tener. Sí sirve para pequeño, porque lo que pasa es que el profesor lo cuenta de una manera, lo que pasa es que ahora lo que hacen esos almidones han buscado la forma de que él funda, de que él raye, de que él rebane, y usted ni se va a dar cuenta. Es más, ayer nos pusieron 2 quesos amarillos, no voy a decir de la casa que fue, fuimos a una casa, estaba rebanado de las 9 de la mañana y eran las 3 de la tarde, había calor en el sitio porque tenían problemas y la lonja, la rebanada en ningún momento se pegó, y el sabor a facilista, pero era excelente. Yo lo felicité, yo le dije, no hermano, el otro si no pasaba, lo probamos José trabaja con productos Vixa, es mi compañero, y el otro no, o sea, la boca era una melcocha ahí, pero el otro sí, el otro te ponía en el plato y me lo comía. Lamentablemente ya el tiempo se nos ha agotado. Voy a dar unos segundos finales para si tienen algunas palabras de cierre para concluir este conversatorio. Bueno, nosotros, tanto José como Mesa Pesa y mi persona, vamos a estar aquí hasta la noche. Pues no va a haber brindis, pero vamos a estar hasta la noche. ¿Ya? Pero tomamos café, comemos queso, comemos galletas, tenemos el concurso de queso, o sea que no hay ningún problema. O sea que nosotros en cualquier momento nos pueden abordar y con mucho gusto cualquier inquietud que tengan nosotros se la vamos a responder. Estamos a la orden. Yo creo que tiene que ser antes.
Esto se va a seguir haciendo de alguna u otra manera, se va a seguir haciendo. hacerlo todos los años. Ese es el compromiso que tienen los zulianos de que tienen que comer queso y decirle que el mejor queso es el de Zulia, más nada. Lo demás, no, aquí hay muchos quesos buenos, diré que hasta mejor que los míos. Exacto. Yo soy un quesero artesanal y yo le pongo más amor al queso que a cualquier cosa. Bueno, más a mi familia, pero el amor del queso es como porque es un patrón y es algo que nuestros padres nos enseñaron y lo voy a seguir protegiendo y lo voy a seguir cuidando lo más que pueda. De verdad que muchas gracias por haber venido. Yo estoy seguro que van a haber más eventos como este. Yo fui un auspiciante de este evento y estoy seguro que tienen que haber más eventos como este porque el queso es el mejor acompañante en la mesa y hay mucho por hacer. Disculpa, hermano. Se acabó el tiempo. Continuamos con la siguiente conferencia. Muchas gracias, José Gregorio, profesor Briñes, Giancarlo Mesa Pesa. A ustedes los invitamos a quedarse para la conferencia que sigue.